Te estás quedando atrás, Clancy. La voz de Tiffany tenía un toque de burla juguetona mientras sprintaba delante de Rob y Clancy. A pesar de ser un gran aficionado al senderismo y de estar relativamente en forma, Rob nunca podría igualar el entusiasmo de Tiffany cuando se trataba de explorar las montañas. Llevaba mucho tiempo con la frente cubierta de sudor antes de que ella pareciera mostrar signos de desaceleración. Lo único que podía hacer era esforzarse un poco más para tratar de mantener el ritmo. Clancy tenía un poco más de dificultades para hacerlo, pero quizá su estilo de vida fiestero tenía todo que ver con eso. Rob giró la cabeza para mirar a su amigo y no pudo evitar reírse a carcajadas. Su respiración era entrecortada y agitada, y su jadeo rivalizaba con el crujido de las hojas y los palos caídos bajo sus pies. Incluso Rob tuvo que admitir que Clancy parecía a punto de desmayarse. Tenía la cara roja como la remolacha, y el arco de su frente sugería que estaba sufriendo mucho. Sin embargo, Clancy, al igual que Rob, no se rendía. Llegaría al lugar. Tiffany optaría por asentar el campamento sin una sola queja. Rob se burló, y Clancy escupió sus pulmones. O eso pareció. Vete a la mierda, Rob. Clancy consiguió replicar con aspereza, pero definitivamente aceptó la mano ofrecida para subir el último escalón. El grupo llegó por fin a la meseta, y Clancy casi se arrodilló en el suelo, con una mano en el pecho. Creo que me voy a morir. Tanto Rob como Tiffany estallaron en carcajadas mientras su melodramático amigo tosía y jadeaba como un loco fumador, intentando recuperar el aliento. Tras un par de minutos de resollar, Clancy pudo ponerse en pie de nuevo y se reunió con sus amigos en el borde de la meseta. La vista que les ofrecieron fue un alivio para sus doloridos cuerpos. Desde su posición, podían ver el bosque y el sendero que habían seguido para llegar hasta allí. El sonido del río aún más potente ahora que estaban lo bastante altos, y no les molestaban los muchos árboles que bloqueaban el sonido en la distancia. Su ciudad natal y un montón de tejados negros, grises y de colores oscuros. Rob se sentía como si estuviera en la cima del mundo, aunque sabía que ni siquiera estaban a mitad de camino de la cima. Se dio la vuelta para mirar a Tiffany y sus ojos siguieron la longitud de su figura. Los recorrió distraídamente por la curva perfecta de su nariz y luego por la suavidad de sus labios carnosos antes de que ella se volviera y lo mirara con una sonrisa llamativa. El corazón se le apretó en el pecho y sintió que el fuego le subía a las mejillas, pero, afortunadamente, aún podía pasarlo por un subidón de sangre debido a los esfuerzos que le había costado escalar aquella montaña. Tiffany volvió a sonreír y señaló un pequeño sendero apenas visible a su izquierda. Parecía conducir al río que seguía su camino. Sería bueno recordarlo por si se perdían. Solo tenían que seguir el río. ¿Qué hacéis, holgazanes? Sigamos subiendo esta montaña, ¿de acuerdo? La voz de Clancy les sorprendió, pero no tanto como sus brazos. Rodeando los hombros de Rob y Tiffany, le plantó un beso en la mejilla, y cuando intentó darle uno a Rob, este se apartó rápidamente con un sonoro «Ni lo intentes, Clancy». Y así, Rob y su grupo empezaron a caminar de nuevo, siguiendo el sendero que los llevaría un poco más arriba en la montaña. Como había muchos menos árboles, el sonido del río llegaba fácilmente a sus oídos. Era tranquilizador. Combinado con el aire fresco y la vista de Tiffany's delante de ellos, Rob pensó que probablemente aquello era un anticipo del paraíso. El sol se ponía lentamente y se acercaba la hora de encontrar un campamento. Rob intercambió una mirada con Clancy antes de decirle finalmente a Tiffany que tenían que parar. Sin embargo, cuando estaba a punto de hablar, Rob fue interrumpido por la sorpresa de Tiffany. «Espera, ¿qué es eso?» Rob frunció las cejas y subió rápidamente el resto del camino para mirar en la dirección en la que Tiffany miraba y señalaba. Tiffany señalaba el flanco de la montaña y lo que parecía una pesada puerta de hierro. No estaba a mucho más de 60 pies más adelante o así.
y si no hubiera sido otoño, las hojas de los árboles la habrían mantenido bien oculta a la vista. Era cierto que esta montaña no era precisamente popular para hacer senderismo, pero era la más cercana y asequible, cerca de donde vivían Rob y sus amigos. Ni siquiera recordaba que nadie le hubiera dicho que habían llegado a la mitad de la cima, y su grupo ya la había superado con creces. Normalmente esta montaña era buena para los adolescentes fumadores de hierba, que buscaban escapar de la mirada vigilante de sus padres. Ni que decir tiene que nunca pasaron de la primera meseta, y Rob estaba en la tercera con sus amigos. Pasando junto a Tiffany, Rob hizo un gesto a Clancy y le hizo daño para que le siguieran. Dejó su mochila en esta meseta, sabiendo que era el lugar perfecto para asentarse una vez que hubieran terminado de explorar aquella misteriosa puerta. Tardaron algo menos de 4 minutos en llegar, teniendo en cuenta que no hay senderos que lleven hasta allí. Rob arrastró los pies por el bosque, con las ramas y las hojas muertas crujiendo bajo sus botas. Podía oír el sonido de los pasos de sus amigos detrás de él, y una vez fuera de la zona boscosa y frente a la puerta, tuvo que admitir que estaba asombrado. El hierro llevaba mucho tiempo oxidado, y había un extraño letrero, apenas visible, en medio de la puerta. La mayor parte había sido borrada por los años de intemperie, pero una vez que Rob quitó el polvo de la puerta, pudo descubrir claramente unas letras debajo: propiedad del gobierno, solo personal autorizado. Parecía algo sacado de una película de Resident Evil, y Rob casi esperaba que un zombi se abalanzara contra la puerta en cualquier momento. La temperatura en el exterior descendía lentamente a medida que el sol brillaba sus últimos minutos en el horizonte y una brisa fría le rozaba la cara, y Rob se dio cuenta de que su cuerpo sudoroso y aquel frío eran una receta para enfermar. Mirando a Clancy, vio lo mismo en sus ojos que había sentido el deseo de saber más sobre lo que había al otro lado de aquella puerta. En cuanto a Tiffany, parecía bastante indecisa al respecto, con los labios sellados en una fina línea. «Se hace tarde. Deberíamos deshacer las tiendas antes de que oscurezca del todo y comer, porque la comida es buena». Asintieron en silencio, y el trío regresó a la meseta tras abrirse paso de nuevo por el pequeño bosque. 30 minutos más tarde, las tiendas estaban levantadas, y no muy lejos crepitaba un fuego para poder cocinar. Rob utilizó su navaja para cortar unos cuantos palos para él y sus amigos, mientras Clancy sacaba la comida de su mochila. Nada mejor que unos perritos calientes al fuego con malvaviscos calcinados de postre. Rob miró rápidamente a Tiffany y le dio un palo a Clancy antes de sentarse junto a ella en el tronco. Le dio un palo y esbozó una sonrisa, con las llamas del fuego reflejándose en sus ojos, y la observó atentamente durante unos segundos, y ella le devolvió la mirada antes de que Clancy los interrumpiera con un paquete de salchichas. Cada uno sacó unas cuantas del paquete y apuñalaron su comida, y la vieron arder en el fuego. Clancy sacó los bollos de su bolsa, cogió un par para él y le lanzó la bolsa a Rob, cuya mirada se había desviado de nuevo hacia Tiffany. Sin que Rob lo supiera, Clancy los estaba mirando fijamente a los dos. Cuando Rob sintió por fin la mirada de su amigo sobre él, se levantó rápidamente de su asiento y volvió hacia Clancy, un poco arrepentido. Lo siento, hermano. Ya sabes cómo es. Es tan condenadamente perfecta». «Sí, ya lo sé». El tono de Clancy era seco y cómplice. Rob lo miró con rencor, mordiendo su perrito caliente, y su mirada se movió entre Clancy y Tiffany. «¿Qué os pasa?» Y de los labios de Clancy no salió ninguna palabra, solo una dura mirada mientras terminaba su perrito caliente y arrojaba lo que quedaba del bollo al fuego. Rob volvió su atención a las llamas y observó cómo crepitaban. Las chispas saltaban del fuego y se acercaban a sus pies. De vez en cuando podía oír el canto de los grillos en el bosque cercano, así como de algunos otros insectos que no sabría identificar. El silencio se sentía pesado por alguna razón, y el bostezo de Tiffany bastó para que Rob volviera la mirada al cielo. Era tarde,
El manto de estrellas ya había cubierto la oscuridad y la luna estaba saliendo. El frío le calaba hasta los huesos y se frotó los brazos descubiertos, lamentando no haberse puesto un chaleco para la noche. Tal vez era hora de retirarse a su tienda y dejar que el sueño le invitara a soñar. A una parte de Rob no le gustaba dejar solo a Clancy, sobre todo después de su breve discusión o la falta de ella, pero apretando los dientes, cerró los brazos alrededor de su cuerpo y exhaló con fuerza, su aliento formando una niebla blanca al entrar en contacto con el aire fresco de la noche. «Vete a la cama, imbécil. Yo me ocuparé del fuego». «Aún no estoy cansado», replicó Clancy mientras le daba un empujón juguetón, y aunque no estaba del todo tranquilo, Rob asintió con la cabeza en señal de aprobación. Siempre podrían hablar más extensamente de Tiffany más tarde. Todavía le inquietaba un poco saber que a Clancy también le gustaba Tiffany, y su mente se debatía entre perseguirla o no. A riesgo de perder a un amigo, Rob entró en su tienda y se metió bajo el saco de dormir mientras los pensamientos sobre Tiffany ardían tras sus párpados. Cada escena pintada con la música atmosférica del bosque, el susurro de las hojas con cada brisa, finalmente lo arrulló, y el agotamiento de la caminata le permitió dormir profundamente durante las siguientes 7 horas. Rob se despertó con el sonido de arañazos junto a su tienda, y la sombra de lo que pensó que era un gran mapache se podía ver a través de la tela de su tienda. Rob golpeó el lateral de su tienda mientras espantaba al animal, sorprendido por el sonido de su huida. No sonaba como un mapache huyendo. Sonaba como algo arrastrado por el suelo, las hojas y las ramas crujiendo bajo un gran peso. Un gemido de aturdimiento escapó de sus labios y achacó aquella alucinación auditiva al hecho de que acababa de despertarse, convencido de que no podía ser otra cosa que una ardilla o un mapache en busca de comida. Unos minutos más tarde, y a medio vestir, Rob salió de la tienda. Mientras ponía distancia entre el campamento y él para tener algo de intimidad, vio el sendero que llevaba de vuelta al río y luego volvió la vista hacia la puerta metálica. Después de ocuparse de sus asuntos matutinos, Rob regresó al campamento solo para descubrir que Clancy estaba medio en la tienda de Tiffany's. Le dejó un sabor amargo en la boca, pero Rob se dirigió hacia su amigo de todos modos. «Hola, ¿qué pasa?» «No está». A Rob se le paró el corazón cuando Clancy salió, con cara de angustia. «¿Cómo que no está? Me he despertado hace unos minutos y creía que seguíais durmiendo. Me he despertado porque te he oído. Luego pensé en despertarla para desayunar, pero no está. Todas sus cosas siguen en la tienda, pero es como si se hubiera esfumado». Rob sintió una presión en el pecho y caminó rápidamente hacia el sendero, gritando su nombre. Era poco probable que ella los oyera, debido al ruido del río, pero valía la pena intentarlo. Tanto Clancy como Rob gritaron su nombre durante unos minutos antes de reunirse de nuevo en el campamento. «¿Crees que se iría sin decírnoslo?», preguntó Clancy, obviamente desconcertado por qué había desaparecido sin dejar rastro. Pasándose una mano por la frente y por el pelo, Rob negó esa opción. No se habría dejado sus cosas. La cabeza le rodaba sobre los hombros mientras miraba a derecha e izquierda, intentando averiguar a dónde había ido. Es en este momento cuando su mirada se dirige hacia la pesada puerta de hierro oxidado, no muy lejos de su campamento. Sin decir palabra, empezó a caminar hacia ella. El sonido de los pasos de Clancy le seguía. Un cuervo entonó su melodía a lo lejos, cuando Rob por fin llegó a la puerta, y su mano ya iba hacia el picaporte redondo. La mano de Clancy le agarró la muñeca antes de que pudiera girarla. El picaporte parecía una de esas viejas puertas de submarino, lo que no hacía sino aumentar el misterio de qué hacía en la montaña. Cuando Rob volvió a mirar a Clancy, el hombre asentía negativamente y parecía un poco asustado. Poniendo los ojos en blanco, Rob se zafó de su agarre y empezó a girar el engranaje como una vela,
oyéndolo crujir debido a los años de abandono. No deberíamos. Se ha ido. No veo dónde más podría estar. ¿Vas a entrar o no? Podría ser duro, pero le costaba pensar dónde podría haber ido Tiffany. Probablemente era tan curiosa como él, dado lo aventurera que era por naturaleza. Clancy también lo sabía, así que entraría en razón o no. Rob se sentiría mucho más seguro si estuviera allí, pero no admitiría que era tan gallina como para no ir solo. Tras pensárselo unos segundos, Clancy accedió finalmente a ir con él. Rob agarró el picaporte de la gran puerta metálica y con sorprendente facilidad se abrió. Una oleada de moho y espacio sin aire asaltó sus fosas nasales y le recordó el sótano de su abuelo, en aquella habitación que nunca se abría. Había cometido el error de entrar una vez, y el olor a moho era tan fuerte que nunca se le borró de la memoria, y este lugar era parecido, excepto que también había algo húmedo y químico en él, como el olor que desprendería un viejo hospital si se dejara solo durante bastante tiempo. Clancy vaciló, y Rob aprovechó la oportunidad para bajar los pocos escalones. El interior estaba tan oscuro como la noche, y las paredes eran totalmente de hierro. Se sentían frías al tacto, y podía notar el cerrojo donde los paneles metálicos se unían entre sí. Se preguntó si podría encontrar algo para iluminar este lugar. «Voy a buscar nuestras linternas». «No te alejes demasiado», dijo Clancy desde lo alto de la escalera mientras corría de vuelta al campamento. Rob decidió seguir por la pared hasta llegar al final de la escalera. Cuando su pie llegó al suelo, su mano encontró lo que le pareció un interruptor de la luz. Lo accionó y un conjunto de luces amarillentas se encendió a la vez, iluminando tenuemente lo que parecía un largo pasillo. Algunas luces parpadeaban y un ligero zumbido llenaba el ambiente. Rob decidió que probablemente se trataba de un generador, porque era imposible que aquel lugar siguiera teniendo electricidad después de tanto tiempo convertido en polvo. Un gran portazo detrás de él hizo que se le saliera el corazón del pecho, pero solo era Clancy que volvía con las linternas. Se le había caído una, y como todo era de hierro, el ruido de esta al chocar contra el suelo, combinado con el eco, había asustado más de lo necesario. Unos segundos más tarde, la linterna rodó escaleras abajo. A cada escalón que golpeaba, hacía también un fuerte ruido de golpe. 10 escalones después, con un buen susto, Clancy miró por fin a Rob confundido. Sin embargo, había un interruptor. R o B, no sabía de qué otra forma explicarlo, y Clancy se limitó a negar con la cabeza. Mientras Clancy bajaba el tramo de escaleras, Rob recogió la linterna del suelo y se la metió en los bolsillos, dispuesto a seguir explorando aquel lugar. Lo primero que tenían que hacer era explorar el aparentemente interminable pasillo de hierro. Después de caminar unos segundos, Rob se dio cuenta de que solo por el ángulo había parecido que no tenía fin, y otros pasadizos. De vez en cuando, cruzaban un nuevo pasillo a su izquierda o a su derecha, algunos de los cuales no estaban iluminados en absoluto. Era comprensible, aunque algunas luces no habrían sobrevivido a los años, y Rob se preguntó brevemente cuánto tiempo había permanecido solo aquel lugar. Cuanto más se adentraban, más fuerte era el olor a productos químicos y moho. Era extraño, teniendo en cuenta que el hierro no debería poder enmohecerse, lo que hizo creer a Rob que había algo más que estos pasillos metálicos en este lugar. Al girar a la derecha, sintió la mano de Clancy en el hombro, como impidiéndole avanzar. Desde luego, este lugar parecía enorme, pero de todos modos, Rob confiaba en que su memoria fuera capaz de devolverle al pasillo principal. Supuso que no podrían perderse aquí tanto tiempo como para que les resultara peligroso. Encogiéndose de hombros para librarse del agarre de Clancy y frunciendo el ceño hacia su amigo, Rob dio un paso adelante en el pasillo y un suspiro irritado escapó de sus labios, pero consiguió reprimir la mayor parte mientras apretaba la mandíbula. En el nuevo pasillo había algunas novedades.
Había enormes puertas metálicas y gruesas ventanas de cristal que dejaban ver lo que parecían compartimentos de investigación. Algunos de ellos aún tenían papeles por todo el escritorio. Algunos aún tenían frascos con líquidos extraños. Eso explicaba el olor a químico del moho. Rob siguió avanzando y llegó a otra zona cerrada tras un pesado cristal, que estaba llena de jaulas vacías. En algunas de ellas había huesos, y solo pudo compadecerse del pobre animal que muy probablemente había muerto de hambre mientras estaba atrapado en aquel lugar. La mano de Clancy volvió a posarse en su hombro, pero en su atento examen de la jaula, se había olvidado por completo de la presencia de su amigo. Rob dio un respingo y se volvió para mirar a Clancy, que estaba pálido. Un fantasma. «¿Qué coño pasa, tío? Deberíamos irnos. Hay algo raro en este sitio». «Sí, ¿sabes qué? Hay algo raro en ti. Solo vete. Si eres tan gallina de mierda, no te necesito. Tiffany está aquí abajo. Simplemente lo sé». Rob se sintió más irritado de lo necesario, pero estaba cansado de que Clancy actuara como un cobarde cuando no estaba refunfuñando por Tiffany, estaba actuando como un maldito niño ante la aventura. Incluso Tiffany tenía más cojones que él. Pareció funcionar a las mil maravillas porque Clancy frunció las cejas y suspiró pesadamente, mostrando su resignación. Y por un momento, Rob pensó que era imposible que un hombre así pudiera acabar con una mujer como Tiffany. Era demasiado buena para él. Poniendo los ojos en blanco, echó una última mirada a las jaulas vacías antes de seguir caminando por el pasillo. El zumbido que había oído al encender las luces se hizo mucho más fuerte en el silencio. Como Clancy ya había terminado de quejarse y Rob no tenía nada que decirle, siguieron caminando por el pasillo hasta que se encontraron con otra encrucijada. ¿Izquierda o derecha? El de la izquierda no estaba iluminado, y las luces parpadeaban en el de la derecha. Sin embargo, por visibilidad, era mejor ir al que aún estaba iluminado. Cuando Rob estaba a punto de girar a la derecha, miró hacia abajo y vio huellas en el polvo del suelo y un extraño ruido de arañazos. Era sordo, pero constante, como garras intentando arrancar hierro. Una serie de 3 se repetía cada pocos segundos. Le picó la curiosidad y Rob decidió ir hacia la izquierda. Apenas oyó el «Oh, vamos», escapando de los labios de Clancy mientras tomaba a la izquierda y caminaba en completa oscuridad durante unos segundos. El olor de los productos químicos estaba siempre presente y parecía ser más fuerte cuanto más se adentraba en el pasillo. O tal vez fuera porque estaba privado de la vista y su sentido del olfato lo detectaba con más intensidad. Rob separó los labios para respirar con la boca, pero tuvo que cerrarla al cabo de unos segundos. Sentía como si se le acumulara polvo en la lengua y cada vez estaba más mareado. El frío metal de la pared contra la palma de su mano seguía guiando sus pasos hacia el sonido de arañazos. Clancy tosió detrás de él para que supiera que no estaba solo. Una cálida bocanada de aire le rozó la mejilla izquierda, y Rob pensó que Clancy le estaba gastando una broma. «Clancy, deja eso. No estoy haciendo nada. Tal vez fuera su imaginación, o tal vez hubiera un respiradero soltando aire caliente o algo así, pero cada vez estaban más cerca del ruido de arañazos». Cansado de caminar en la oscuridad, Rob sacó su linterna y los arañazos cesaron. «Clancy, ¿has oído eso?». No hubo respuesta. Rob encendió la linterna y entrecerró la mirada mientras la luz le quemaba la retina. Cuando sus ojos se adaptaron a la luz medio segundo después, Rob dejó caer la linterna presa del pánico. En la oscuridad había visto el esqueleto de un hombre colgado del techo, con la caja torácica arañando la pared más cercana mientras colgaba. El aire caliente procedía de un ventilador de techo, que probablemente se había encendido cuando Rob pulsó el interruptor. Dándose la vuelta, Rob salió corriendo del pasillo y volvió a la luz en mucho menos tiempo del que había tardado en llegar. No solo había perdido la linterna,
sino también a Clancy. Sentía que el corazón le iba a estallar, como si se le subiera al fondo de la garganta. Rob se apoyó en la fría pared durante unos segundos antes de llamar a su amigo Clancy. «¿Dónde coño estás, maldito cobarde? ¿De verdad me has dejado solo aquí? Debería habérselo esperado». El hombre siempre había sido un cobarde. No era como si fuera a demostrarle que estaba equivocado en el oscuro sótano. ¡Qué amigo tan tacaño! Lo dejó solo sin despedirse, y la ira se apoderó de Rob. Retorciéndose el estómago con una ira sin precedentes, se tragó la bilis y caminó hacia la derecha, hacia donde debería haber ido desde el principio. Al entrar en el pasillo iluminado, oyó el mismo sonido que había escuchado junto a su tienda por la mañana. Algo se arrastraba contra el suelo detrás de él, aún oculto por la oscuridad del pasillo. A la izquierda, algo húmedo y repugnante. Algo le miraba con ojos que no podía ver. Se le pusieron los pelos de punta y caminó más deprisa bajo la luz, adentrándose en el complejo de investigación, con la mente empezando a marearse. Los ojos le ardían y el corazón seguía en la garganta. Giró a la izquierda y luego a la derecha, y luego otra vez a la derecha, antes de no poder correr más, con el corazón martilleándole en el pecho y la cabeza latiéndole ferozmente, atascado de nuevo en una encrucijada. Podía elegir entre dos pasillos a la izquierda, uno a la derecha o uno frente a él, ninguno de los cuales estaba iluminado. Muy a su pesar, se arrepintió de haberse dejado la linterna. Rob pensó en darse la vuelta y volver por donde había venido, tomando solo los pasillos que estaban iluminados, pero cuando se dio la vuelta, se dio cuenta de que el pasillo que había tomado para llegar a ese punto había quedado sumido en la más absoluta oscuridad. De pie en el único espacio visible e iluminado, Rob sintió que su frente se cubría de una capa de sudor. Se pasó la mano por la cara y recordó que aún tenía aquella navaja de bolsillo. No era mucho para defenderse, pero bastaría en caso de encontrarse con algo peligroso, porque sin duda había algo ahí abajo. Inhalando profundamente, Rob dejó de respirar cuando sus ojos se posaron en varios ojos que le miraban desde la oscuridad del pasillo que tenía delante. Un zarcillo asqueroso y viscoso apareció en la luz y R.O.B. tuvo que parpadear 2 veces para asegurarse de que no estaba alucinando. Cuanto más se acercaba la cosa a la luz, más distinguía Rob su silueta. Era más o menos del tamaño de un hombre, pero no era más que hueso y fluidos. Goteaba como aceite en el suelo, y sus ojos brillaban como la luna en el cielo oscuro. Sus iris como 2 llamas encendidas encima de velas. Un subidón de adrenalina y un escalofrío obligaron a Rob a moverse, y corrió en dirección contraria mientras oía al grotesco y esquelético monstruo precipitarse tras él, con el repugnante sonido de su cuerpo viscoso arrastrándose por el suelo tras él, persiguiendo sus pasos. Rob gritó con todas sus fuerzas mientras giraba a la izquierda y golpeaba con el pie una caja metálica tirada en el suelo. Sintió el calor del respiradero, y cuando levantó la vista, estaba de nuevo junto al esqueleto colgante. En su susto, aún pensó en su linterna y trató de encontrarla, en vano. Otro grito se arrancó de sus labios al oír que la bestia se acercaba, así que se puso en pie y corrió lo más rápido que pudo sobre un tobillo torcido. El dolor irradiaba a través de sus pasos mientras intentaba correr por los numerosos pasillos, perdiendo pronto la cuenta de cuántas vueltas había dado dónde estaban las luces. ¿Por qué no estaba la linterna en el suelo, donde se le había caído? Su cuerpo se tensó al oír un grito fuerte y estridente, y procedía de la bestia que tenía detrás, la que aún corría tras él. R.O.B. corrió más rápido sobre su tobillo palpitante. Tenía que pensar rápido, tenía que esconderse. No iba a morir en ese sótano. Necesitaba encontrar un lugar donde pudiera encerrarse. Y es en este momento que Rob encontró su camino de regreso a las jaulas, pero la criatura le pisaba los talones. No pudo llegar a las puertas, así que entró rápidamente en la primera sala de investigación que encontró.
cerró la puerta y empujó todo lo que encontró para bloquearla al otro lado del cristal. La criatura estaba lamiendo la ventana con su cuerpo, dejando un rastro de sustancia viscosa oscura que manchaba la ventana. Rob no tardó en darse cuenta de que los gases que rezumaban del cristal eran en realidad vapor causado por la fusión del vidrio. El monstruo intentaba llegar hasta él, utilizando una especie de cuerpo ácido para abrirse paso a través del cristal. Estaba atrapado. Había firmado su muerte encerrándose en aquella habitación. Mirando a su alrededor, deslizó las manos por las paredes hasta que encontró un interruptor y lo accionó. La luz llenó la habitación del pasillo y la bestia desapareció momentáneamente. ¿Tenía miedo de la luz? Con la mano apretada contra el pecho, Rob buscó la navaja con la otra. Una vez que la tuvo bien sujeta, se dirigió hacia el ventanal y no pudo encontrarla. Así que apartó lo que había utilizado para cerrar la puerta y luego la abrió. Ahora era su oportunidad. Si podía volver corriendo al pasillo principal, podría salir por la puerta y volvería a estar sano y salvo. Tragando grueso, volvió al pasillo, agradecido de que estuviera iluminado de nuevo. Rob avanzó hacia la parte principal del pasillo, contrariado al encontrarlo sumido de nuevo en la oscuridad. Si no recordaba mal, solo había 4 minutos a pie, tal vez uno si corría hasta la puerta. Se adentró en la oscuridad y no oyó nada, así que dio otro paso adelante, y de repente algo le agarró el tobillo y lo rodeó. El dolor del esfuerzo combinado con el agarre de aquel extraño tentáculo pronto fue demasiado, y Rob cayó de rodillas al suelo. Sus rodillas recibieron el golpe con bastante dureza, y escupió algo de bilis mientras un peso se estrellaba contra su espalda. Cuando miró por encima de su hombro, todo lo que pudo ver fueron los dientes como agujas del monstruo, y sus ojos ardientes mirándole. Uno de los zarcillos de la criatura le acarició el pelo en un gesto de burla. Y R o B gritó, su cuerpo retorciéndose bajo la viscosa criatura hasta que fue capaz de enfrentarse a ella de nuevo. Haciendo uso de todo su valor y de su navaja, Rob apuñaló a la criatura repetidamente, sintiendo cómo su repugnante baba rezumaba sobre él. La camisa se le pegaba a la piel mientras seguía apuñalando y apuñalando, sin mostrar signos de detenerse en ningún momento. En cuanto la criatura se debilitó, R.O.B. consiguió empujarla y siguió apuñalándola hasta que solo pudo oír gorgoteos y gruñidos débiles, y finalmente la apuñaló de nuevo para asegurarse de que estaba muerta, y luego le clavó el cuchillo en un ojo. Lleno de adrenalina y sin aliento, Rob encontró fuerzas para levantarse y correr hacia la salida. Rob abrió la puerta de golpe y cayó contra el suelo frío y duro del bosque. Tosió durante unos segundos antes de darse cuenta de que la puerta no estaba cerrada, así que se levantó rápidamente y la cerró de golpe, asegurándose de que cualquier monstruo que se escondiera allí se quedara dentro. El aire fresco y el sol le hicieron sentir náuseas. El cuerpo de Robs se deslizó contra la puerta hasta apoyar el culo en el suelo y sus ojos se volvieron hacia el cielo azul. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? Una oleada de náuseas le golpeó y vomitó sobre sus pantalones. Cuando fue a limpiarse la boca, se dio cuenta de que tenía las manos cubiertas de lo que pensó que solo podía ser la sangre de las criaturas. El sonido del río pronto sustituyó al zumbido del sótano, y Rob se levantó débilmente. Con piernas temblorosas, pasó por delante del campamento y se dirigió al río. La conmoción se grabó en lo alto de sus facciones al ver a Tiffany nadando en el río, y recordó por qué Clancy y él habían entrado por la puerta de la montaña para buscarla. Mareado y desorientado, Rob avanzó unos pasos hasta que el sonido de sus pies contra la grava la alertó de su presencia. Tiffany salió del agua y lo miró con recelo. ¿A qué viene tanta sangre? ¿Te has hecho daño? Rob no pudo responder, con los labios sellados mientras miraba su estado. Tenía la camisa empapada de sangre,
Estaba pálido como un fantasma y su cerebro seguía confuso. «Rob, ¿dónde está Clancy?».